Buenos días, amigos, amigas. 10 de julio, pleno verano y plena hora de calor. ¿Cómo se nota que no estoy en la playa? Porque estoy haciendo un vídeo para disfrutarlo y para hacer análisis de precios. Ya me gustaría a mí estar en la playa, pero bueno, por circunstancias este mes de julio todavía no me toca vacaciones. Importante, vamos a hacer un análisis rápido de cómo está la situación y hacer una comparativa, que a veces son odiosas, con otras bajadas de los índices americanos en el pasado. Lo primero que voy a decir, mencionar, repetir, que ya lo he dicho muchas veces, es que todas las crisis o todas las tendencias bajistas de precios son únicas, singulares. No se pueden comparar con otras décadas, con otros ciclos. Cada una tiene su volatilidad interior muy diferente a otras. Y los movimientos, pues, evidentemente, también serán diferentes a otras crisis. Lo digo por esto porque muchas veces empezamos a comprimir gráficos, ¿no? Comprimimos, nos vamos a la última, por ejemplo, 2008, que fue la crisis financiera de las más grandes y de las más terroríficas que podemos recordar. Y sin embargo veis como el gráfico, en este caso el Nasdaq, pues hicieron una distribución, hicieron un gran movimiento interior por dentro, ¿de acuerdo? Que en este caso era ya la primera corrección, el primer movimiento de tendencia, pero fijaros lo diferente que es con la crisis que tenemos actualmente, ¿no? Aquí el precio bajó un 54%, pero fijaros que actualmente el gráfico, pues, llevan una bajada aproximadamente con la vela del otro día de un 30% de caída, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo los movimientos son totalmente diferentes a lo que hubo en la anterior crisis. Y si nos vamos a la del 2000, que muchos de ustedes no la recordarán porque todavía no operabais en bolsa y no sabíais lo que era análisis técnico, análisis de precios, pues fijaros cómo la crisis de la burbuja tecnológica del año 2000 hicieron una distribución, pues, bastante clásica, conservadora, de doble cabeza, y empezó a caer en movimientos de zigzag bajistas. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, ¿veis cómo comparar los precios y los movimientos? Ya sabéis que eso no funciona. Es decir, los movimientos de la actual tendencia primaria van a ser únicos, singulares, especiales dentro de su tendencia. Ahora, los plazos de tiempo, pues bueno, en aquellos tiempos, pues sí, 2008, 2009 y medio, prácticamente un año y medio. Aquí tuvimos prácticamente 2 años largos, pues la comparativa de tiempo, pues sí, lo mismo, nos podemos acercar a año y medio de bajada, ¿no? Pero poco más, ¿de acuerdo? Si miramos Nasdaq esta semana, cómo ha cerrado, pues ya anteriormente me visteis que yo apostaba por largos. ¿Por qué? Porque esto era un patrón alcista con gap cerrado y esta semana nos plantan una envolvente, ¿de acuerdo? Entonces, en mi opinión, que el mercado debería todavía hacer una reacción y esa reacción, pues, tarde o temprano buscará de nuevo mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, es lógico que rebote porque estamos en el 50% del movimiento grande del COVID, ¿de acuerdo? Entonces, bastante importante que los gráficos ahora hagan una reacción. Estamos en una fase en la que muchas veces aparecen los cazadores de gangas buscando rebotes importantes, ¿vale? Pero tranquilamente podemos tener un movimiento de todo julio, inclusive aparte de agosto, para tarde o temprano volver a descansar, ¿de acuerdo? Fijaros que el gráfico, pues desde aquí lo ponemos ya a empezar a hacer este tipo de movimientos, ¿vale? Típico de un canal alcista de medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que a mí respecta, si la tendencia sigue cayendo y entramos en recesión, como se está hablando, pues evidentemente este será
el gran soporte del mercado, es decir, la resistencia de la caída de la pandemia, que luego superamos con bastante rapidez. Entonces, si la cosa se pone bastante compleja a partir del último trimestre del año, inclusive 2023 principio, pues para mí ese será el gran soporte de los mercados, ¿de acuerdo? Soporte de largo plazo, ¿de acuerdo? Muy bien. El SP500, pues el SP500 estamos en una circunstancia bastante parecida, ¿no? Esta semana hemos terminado en 50%, perdón, un tercio del movimiento, 50% es el Nasdaq. Caída aproximada, pues actualmente estamos en un 20% aproximadamente con la escalada de precios que ha habido en las 3 últimas velas. El 50% está, evidentemente, ya lo tenemos ahí a tiro de piedra, es decir, movimiento ha hecho 1, 2, 3, va a ser movimiento, para mí hará movimiento correctivo, ahora veremos gráfico diario, e intentará hacer otro movimiento, en este caso un poquito más complejo, que seguramente será para parte de otoño, ¿no? Según vamos viendo los cálculos, puede venir a final de agosto, septiembre, otoño, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo mismo, gran soporte, gran resistencia, intercambio de papeles, la zona de los 3.400 euros, si la recesión sigue avanzando como los últimos indicadores macro globales nos están indicando, ¿de acuerdo? Si lo podemos canalizar, pues bueno, todavía pienso que el gráfico, ahora mismo solamente tenemos esta zona y esta zona, tenemos 3 puntos, pues tranquilamente tarde o temprano pues irá haciéndose esos movimientos dentro de la tendencia bajista, ¿no? Así que cuidado con los largos ahora, que sí es cierto que te pueden dar un rebote importante porque los gráficos están bastante sobrevendidos, pero la ola, la marea grande, al final sigue mirando hacia abajo, ¿no? Si nos venimos al lado europeo, pues lo veo un poco más debilitado, esa es mi opinión, ¿vale? Y sobre todo el gran índice europeo, el DAX, porque desde mi recuento, ¿de acuerdo? Movimiento 1 bastante fuerte, inclusive más fuerte que en Estados Unidos. Movimiento 2 correctivo, que ya se ha terminado. Un gap, para mí gap de medida, porque el gap de inicio lo tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que nos falta es hacer un movimiento 3, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese movimiento 3? Si ya tenemos un 1 y un 2 desde mi recuento, ¿no? Pues evidentemente el mercado ahora se puede llevar aquí un tiempo metido, inclusive evidentemente haciendo un buen rebote, para tarde o temprano lanzar un movimiento 3 buscando 11.500, ¿no? Movimiento 1 del precio, movimiento 2 correctivo, ¿vale? Con varias cabezas y varios movimientos interiores, y tarde o temprano vendrá un movimiento 3, ¿de acuerdo? Va a coincidir con la llegada al 50% del SP500 y a los 2 tercios en el Nasdaq, ¿de acuerdo? Desde aquí abajo, pues fijaros, hemos llegado al 50%, mi opinión que tarde o temprano llegará un movimiento a esta zona, la zona de 2 tercios, que tenemos aquí esta resistencia importante mensual, semanal, ¿vale? Bueno, son analíticas de medio plazo. Yo calculo que septiembre-octubre podemos tener esa bajada de precios pronosticados, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, es decir, no hacer comparativas con tendencias anteriores, de crisis anteriores, porque los movimientos no se van a parecer en nada, porque las volatilidades son diferentes y sobre todo el contexto es diferente. Ahora tenemos una guerra en Ucrania que antiguamente no la había, tenemos un problema de petróleo, de gas, que antiguamente no la había. Antiguamente pues eran crisis de las hipotecas subprime, la crisis del ladrillo, la de las tecnológicas, es decir, siempre son contextos diferentes que fabrican unos tipos de movimiento muy diferentes, ¿no? Con respecto a las fases que podemos catalogar, ¿de acuerdo? Esas fases que muchas veces intentamos ver dentro de una tendencia bajista, ¿no?
aquí si hacemos análisis técnico clásico, ¿no? Pues decimos, oye, hombro, cabeza, hombro. ¿De acuerdo? Pues sí, figura de vuelta. Hombro, cabeza, hombro, ¿no? Fases del mercado, pues aquí pondríamos una distribución, ¿no? Distribución clásica. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis. Primer movimiento bajista, ¿vale? Que ese primer movimiento bajista muchas veces le llamamos negación, ¿vale? O sea, nos negamos a creer que el mercado ha cambiado de tendencia, pero por mucho que ya nos neguemos, no tenemos otra solución. El mercado ya ha cambiado. Es una fase difícil porque te cuesta, pero al final lo vas aceptando, que el mercado ha cambiado a bajista y seguramente pues, te puede haber pillado con acciones de largo plazo muy alcistas, ¿no? Más adelante, pues, siguiente movimiento, evidentemente nos entra ya la indignación, ¿no? ¿Indignación por qué? Pues evidentemente, pues, no llegaste a vender a tiempo y el mercado empieza a deslizarse sin darte muchas oportunidades, ¿no? Que es lo que hemos visto, que podemos tener el siguiente movimiento bajista, ¿no? Tarde o temprano llegará lo que se llama una negociación. Esa negociación, pues, equivale a un rebote importante, ¿de acuerdo? Típico rebote de cazadores de gándaga, de acciones muy sobrevendidas. Típico respiro de una gran tendencia bajista. Siempre en las tendencias anteriores veis como siempre ha habido algún movimiento hacia arriba de varios meses. Le llamamos negociación porque evidentemente se entra al mercado buscando un rebote importante, ¿vale? Ese rebote importante que es la antesala de lo que es el peor movimiento de una tendencia bajista, que es el momento de depresión. Momento de depresión casi siempre es un movimiento con una volatilidad espectacular, en caída libre, vertical, con un ángulo por encima del 70%, 65%, ángulo de caída del precio, me refiero, ¿no? Y ya por último, la última fase, que se le llama también aceptación o acumulación, es cuando muchas veces pues el mercado termina deteriorándote tanto tus pensamientos que terminas por venderlo todo en la última parte, ya lo das todo por perdido. Y muchas veces pues la zona donde las manos fuertes, dinero inteligente, grandes bancos, grandes fondos, información privilegiada es cuando empiezan a acumular, ¿vale? Con la aceptación de los minoristas, los que tienen información privilegiada empiezan a acumular, ¿no? Digamos que es una estructura, una escalera que se suele expresar dentro de nuestro pensamiento inversor, ¿no? Ahí nos metemos todo, desde la parte distributiva, la negación, después viene la indignación cuando ya lo tienes asumido, después aparece una luz dentro del túnel, la negociación, viene un rebote importante, y ese rebote importante de varios meses, que suele ser, pues es la antesala de una caída por un precipicio, que es la depresión. Bueno, os he hecho un poco un resumen de las perspectivas, ¿de acuerdo?, que podemos obtener en los próximos meses. Sí es cierto que en gráfico diario, pues la última semana los grandes índices americanos pues nos han dado un poco de respiro, ¿no? Hemos visto cómo se nos quedaban a punto ya de romper esta resistencia. Si rompen esa resistencia, evidentemente iremos aquí, ¿vale? Pero yo, viendo el planteamiento que os he expresado, es decir, pues muchas subidas que haya, si rompemos resistencia, si rompemos 2/3, evidentemente el gráfico va a llegar aquí, esa es mi opinión. Y desde ahí, cuidado, ¿vale? Cuidado desde esa zona, porque desde esa zona puede venir un movimiento hacia abajo
espectacular, ¿vale? Así que cuidado esta semana con la falsa ruptura o ruptura, será una ruptura interesante buscando esta zona, pero desde esta zona se puede formar una típica figura de triángulo inverso, ¿de acuerdo? ¿Veis? Triángulo inverso, que esos triángulos inversos al final, una vez que hacen el máximo, después buscan otro movimiento hacia abajo, ¿no? Y la estructura del Nasdaq es muy parecida, ¿no? Veis que esta semana será importante perforar. Una vez que se perfore y se supere los 2/3, vamos a ir buscando el 100%, ¿de acuerdo? Y una vez cuando estemos con el 100%, en mi opinión, cuidado con la falsa ruptura, porque empezamos a tener posibles figuras invertidas, triángulos al revés, que esos triángulos al revés parece son simétricos a veces, son la antesala de otro movimiento hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, chicas, amigos, amigas, seguidores, me despido, que hace mucha calor en Sevilla, igual que en muchas partes de España. Enhorabuena a los que estéis de vacaciones en la playa, os envidio, ya me tocará a mí, ¿de acuerdo? Así que, como siempre, si os gusta el vídeo, lo podéis compartir en vuestras redes y seguiremos creciendo. Un saludo, un abrazo, Paco Pérez desde Sevilla.